gracias a Dios por su fidelidad y por lo que Él hace. Amén. Bien, Señor. Yo quisiera ir al libro de Éxodo, capítulo 3. Yo había pensado leer todo el capítulo 3 y parte del capítulo 4, pero el capítulo 3 del libro de Éxodo se trata acerca del llamado que Dios hace a Moisés. Dice en ese capítulo 3 que Moisés está apacentando las ovejas y de repente Moisés se detiene porque vio una zarza que ardía. Esa zarza no se consumía y eso le llamó la atención a Moisés. Moisés va a ese lugar y cuando Dios ve que realmente Dios había atrapado la atención de Moisés, entonces dice que Dios le habla. Y Dios le dice a Moisés lo que él tenía que hacer. Dios le hace un llamado específico a Moisés. Y es de que él fuera a la tierra de Egipto y liberara al pueblo de Israel. Y el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Éxodo se trata justamente de este diálogo que Dios tiene con Moisés y que Moisés tiene con Dios también. Pero vamos a leer en el capítulo 4 los primeros 2 versículos, luego de todo este relato que, como dije, se trata de esta conversación entre Dios y Moisés. Y en el capítulo 4 del libro del Éxodo, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y se está refiriendo tanto al pueblo de Israel como luego a los egipcios cuando les fuera a hablar. Entonces Moisés se le respondió diciendo: aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? Y él le respondió: una vara. Yo pensaba en el principio, todas las historias o los relatos bíblicos, o la mayoría de ellos, que son realmente muy emocionantes de leer. Tanto la historia de David, la historia de Abraham, la historia de Gedeón, y sin duda que la historia de Moisés es una historia realmente atrapante. Vemos el nacimiento de la vida de Moisés, cómo fue. Luego vemos cómo Moisés se convierte en un príncipe en Egipto. Luego, más adelante, Moisés pasa a ser un pastor de ovejas en las tierras de Madián. Y en la última etapa de la vida de Moisés, Moisés termina siendo el gran líder y el libertador del pueblo de Israel. Y cuando vemos a Moisés a lo largo de su vida, cuando leemos acerca de Moisés, nos damos cuenta que Dios estuvo todo el tiempo con Moisés. Dios lo formó, Dios lo preparó para que él pudiera cumplir los planes de Dios. Quisiera dar una primera frase, y es la siguiente: hemos sido creados con un propósito. Hemos sido creados con un propósito. Yo sé que en los lugares, en las reunión de hogares o reunión de familias que tienen aquí los viernes, yo sé que están leyendo un libro del hermano Rick Warren que se llama Una vida con propósito. Un hermoso libro de seguir y de leer. Y este hermano comienza este libro. El primer texto que usa
en este libro es el capítulo 1 y versículo 11 del libro de los Efesios, y que dice así: por medio de Cristo nos ha elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Es el capítulo 1 y versículo 11 del libro de los Efesios. Y si en unos momentos simplemente tratamos de ubicar la historia de Moisés en los planes eternos de Dios, pudiéramos decir de la siguiente manera: primero, crea Dios al hombre, y lo crea con un propósito, y es de tener una relación íntima y abierta con Él, y también para que el hombre administrara todo aquello que Dios había creado en ese entonces. Pero seguramente, como nosotros hemos leído y hemos escuchado, el hombre, Adán y Eva, nuestros primeros padres, ellos desobedecieron a Dios, y lo que hicieron fue crear una separación entre Dios y el hombre. Pero en ese mismo momento lo que Dios hace es poner en marcha un plan de salvación. Y este plan de salvación justamente consistía en la posibilidad, o dar al hombre nuevamente la oportunidad de volver a acercarse y tener relación con Él. Y lo que Dios hace es, en primer lugar, llamar a un hombre llamado Abraham. Así que Dios saca a Abraham de la tierra de Ur y le dice lo siguiente: haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y también le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta gran nación que Dios le promete a Abraham es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es lo que se convierte en esta gran nación que Dios le prometió a Abraham. Y de la simiente de Abraham nace, unos 2000 años después de la vida de Abraham, Jesús. Y Jesús, o en Jesús, Dios cumple esta promesa que Dios le hace a Abraham de bendecir a todas las naciones de la tierra. En Jesús, Dios cierra como este plan de salvación para el hombre. Si vamos a Moisés, cuando Moisés está en este momento en que se encuentra con Dios allí en este monte, el pueblo de Israel se encontraba en Egipto. En un principio estaba en Egipto como inmigrantes, o si también se puede decir así, como invitados del faraón que vivía en aquellos tiempos. Pero un poco después el pueblo de Egipto se convierte en un pueblo esclavo, en un pueblo de servidumbre, un pueblo oprimido por los egipcios. Dicen en Éxodo 2:23: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El pueblo de Israel estaba oprimido en aquellos tiempos por el pueblo egipcio. Y Moisés, a pesar de que él había crecido como un príncipe de Egipto, él era muy consciente de su descendencia, era muy consciente de dónde él venía. Y dice la Biblia, nos relata la Biblia, que en un momento determinado Moisés trata de hacer algo por su pueblo, trata de hacer algo por sus hermanos, pero lo hace en un momento equivocado y de una manera equivocada. Dice que Moisés mata a un egipcio que estaba castigando a un hermano judío, y de esa manera se convierte en un asesino que tiene que huir de ese lugar. Y ahí Moisés huye a las tierras de Madián, y 40 años después de ese acontecimiento donde Moisés mata a este egipcio, es que Dios se encuentra de esta manera tan especial
con Moisés. Que lo ves allá, esa zarza que ardía y que nos consumía, y Dios llama a Moisés con una misión específica a liberar al pueblo de Israel y a llevarlo de esa esclavitud en Egipto a la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, una tierra que fluía leche y miel, dice. Podemos decir así, era el propósito de la vida de Moisés. Liberar al pueblo de Dios y llevarlo a la tierra prometida. Las preguntas son las siguientes entonces. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es la misión que Dios tiene para nuestras vidas? Yo cuando miraba estas preguntas, son preguntas realmente grandes de contestar, y quizás en esta tarde los decepcione un poquito, porque mi intención no es contestar de una manera específica estas preguntas para que así hoy salimos de acá y sabemos, así va a ser nuestras vidas de aquí en adelante, sino mi intención es un poquito que nosotros pudiéramos ver que cada uno de nosotros somos piezas de este rompecabezas o del rompecabezas de Dios. Y este rompecabezas de Dios se trata desde un principio hasta el final de la salvación del hombre. Este rompecabezas se trata durante todo, desde el principio hasta el final de la salvación del hombre. Y haciendo un pequeño paréntesis, ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Yo pienso que nosotros sabemos, pero quizás sea bueno decirlo, porque hay muchas personas en el día de hoy que escuchan acerca de diferentes términos de la Biblia, acerca de la salvación, y no pueden entender, no pueden saber qué significa, ¿salvos de qué? Y si de una manera muy resumida y breve tratamos de explicar salvos de qué somos, podemos decir que Dios crea al hombre. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con eternidad. Y desde ese momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios, y eso que la Biblia llama desobediencia como pecado, lo que sucede es que la humanidad fue condenada por Dios a vivir una eternidad sin Dios. Eso es lo que nosotros somos creados con eternidad, y la desobediencia al pecado hizo que nosotros fuéramos condenados a una eternidad sin Dios. Y la descripción de la Biblia no es nada agradable acerca de lo que es esta eternidad sin Dios. Pero lo que sucede cuando Jesús entrega su vida, o este plan de salvación de Dios, que Jesús da su vida por la desobediencia de los hombres o por el pago del pecado de los hombres, y de esa manera Jesús ofrece nuevamente al hombre la posibilidad de cambiar este curso, de una eternidad sin Dios, que la Biblia lo llama el infierno, a tener la posibilidad de vivir una eternidad con Dios, que la Biblia lo llama el cielo. Esto es lo que podemos decir, salvos de qué, salvo vivir una eternidad en condenación sin Dios, a pasar a vivir nuevamente una eternidad con Dios. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 4, y en ningún otro hay salvación, o sea, en Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si nosotros vemos esta historia de Moisés, y vemos todos los logros de Moisés, y cómo Dios estaba con él, y las cosas que Dios hacía a través de la vida de Moisés, realmente podemos decir o pensar, wow, qué hombre de Dios, qué semejante hombre. Y sin duda que Moisés fue un gran hombre de Dios. Pero yo pensaba también, Moisés, al igual que cada uno de nosotros, él fue una pieza en ese rompecabezas de Dios. Si podemos pensar de esa manera, Moisés, al igual que cada uno de nosotros, él también fue una pieza en el rompecabezas de Dios. Entonces la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos, ¿podemos nosotros también ser actores importantes dentro de este rompecabezas? ¿Podemos nosotros de alguna manera hacer algo en estos planes eternos de Dios?
Y lo tremendo en realidad es que Moisés se hizo exactamente las mismas preguntas. Y ahora no leímos todo el capítulo 3, pero yo quisiera leer parte de ese diálogo entre Moisés y Dios, en donde Moisés le pregunta y le contesta las siguientes cosas. Moisés le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? He aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Luego dice en otra oportunidad: he aquí que ellos no me creerán. Y luego que Moisés ve unos ciertos milagros que Dios hace delante de los ojos de Moisés, Moisés le dice de la siguiente manera: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y por último le contesta: ay Señor, envía, te ruego, por medio de aquel que tú debes enviar. O sea que ese hombre de Dios, ese semejante hombre de Dios que hizo grandes cosas, tenía las mismas preguntas que quizás nosotros nos hacemos. ¿Cómo puedo yo entrar? ¿Qué puedo yo hacer en ese plan de Dios? Y lo que sucede es, bueno, yo pienso que Moisés, él sabía que estaba enfrente del Creador de los cielos y de la tierra. Quizás él no se había encontrado nunca de esa manera anteriormente con Dios, pero él había escuchado de ese Dios que había hablado con Abraham y que había elegido al pueblo de Dios. Pero el asunto es que Moisés empieza a ver con sus propios ojos, empieza a ver la magnitud de lo que tenía que hacer y quizás empezó a calcular cómo es que yo voy a poder hacer esto. Y entonces termina diciendo: Señor, por favor, envía a otro porque yo no lo puedo hacer. Pero hay algo en este texto que me anima, y es la misericordia que Dios tiene con Moisés. La misericordia porque Dios no acepta la respuesta de Moisés, no la acepta ni una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino que Dios le pregunta, le hace esta pregunta que leímos ahora a Moisés: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés le responde: una vara. Una vara que era un simple instrumento que los pastores utilizaban para guiar las ovejas o para protegerlas o quizás para ellos mismos apoyarse mientras caminaban por el desierto, por las montañas. Sin embargo, Dios utiliza esa vara, en primer lugar, para mostrarle mismo a Moisés que él era poderoso. Convierte esa vara delante de los ojos de Moisés en una culebra, y más adelante Moisés mismo usa esa vara para hacer los milagros de Dios. Nosotros nos preguntamos quizás: ¿pero quién soy yo? Preguntas fáciles que nosotros, preguntas típicas que nosotros nos hacemos. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo yo en mis manos para hacer esto o para hacer lo otro? O algo más típico me parece a mí todavía: si hay tantos que tienen mucho más que yo, si hay otros que en realidad hacen tantas cosas más que yo. Preguntas clásicas, pienso yo, que cada uno de nosotros nos hacemos. Yo quería, de una manera bien corta, hacer un resumen de algunas cosas que sí tenemos. Nosotros quizás fácilmente nos decimos: no tengo esto, no tengo aquello, no soy esto, aquel tiene aquello más que yo. Pero unos minutos simplemente tomar algunas cosas que sí tenemos, que sí podemos decir: esto sí tengo. Y en primer lugar, como número uno, cuando nosotros nacemos, dice que Dios nos da a cada uno de nosotros talentos naturales. Nosotros podemos decir que tenemos quizás un talento natural hacia las artes, o algunos pueden decir que tienen un talento natural en cuanto a lo que son los números o en cuanto a los negocios, o otros tienen quizás un talento natural en cuanto a lo que es el servir a otros, ayudar a otras personas. Y estos talentos naturales Dios lo da a todos los seres humanos, sean creyentes, sean no creyentes. Dios a todos les da una serie de talentos naturales para que con sabiduría los podamos usar
durante nuestra vida. Otra cosa que sí tenemos son talentos que hemos adquirido durante la vida, pero por aprendizaje. Quizás aprendemos algún tipo de oficio, vamos, estudiamos, aprendemos el oficio y se convierte en un talento que hemos adquirido. Quizás vamos a una universidad, estudiamos algo y se convierte en un talento que adquirimos. Sea estudio, sea muchas cosas, las vamos adquiriendo y las vamos recibiendo a lo largo de nuestro caminar y nuestra vida. Otra cosa que también tenemos son bienes materiales. Algunos tienen muchos bienes materiales u otros tienen pocos bienes materiales. Pero nuestros bienes materiales también pueden ser usados para ayudar o para bendecir a muchas otras personas. Por último, como cuarto punto, otra cosa que sí tenemos son los talentos o los dones espirituales que dice la Biblia. Dice la Biblia que cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestras vidas. Dice que Él, el Espíritu Santo, Él reparte talentos o dones espirituales a cada uno de aquellos que han creído en Jesús. Y si leemos un poquito en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, yo voy a leer en la versión que se llama Nueva Versión Internacional. Y allí dice de la siguiente manera: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo Espíritu, un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y estos versículos quizás habría mucho para comentar, pero yo quisiera simplemente decir tres cortas cosas. Y una es que el Espíritu Santo da talentos o dones espirituales a todos aquellos que son hijos de Dios, todos aquellos que creen en Jesús, a todos que tienen el Espíritu Santo en su interior. No es que a algunos le da y a otros no le da, sino que a todos y a cada uno le da un talento, un don espiritual. Luego dice que el Espíritu Santo reparte de estos dones que hemos leído aquí de la manera que Él lo quiere. El Espíritu Santo es el que determina a qué o qué tipo de dones les va a dar a cada uno. Y otra, que el Espíritu Santo da de estos talentos o dones para que los usemos en beneficio de otros, o también para la edificación de la iglesia. Más adelante en este mismo capítulo podemos leer acerca, dice que Dios forma a maestros, a evangelistas, a pastores, a diferentes tipos de ministerios, pero Dios los forma para poder edificar la iglesia, para poder edificar el cuerpo de Dios. Así que si repetimos un poquito lo que sí tenemos, que yo creo que es importante saber, tenemos dones naturales, tenemos dones que hemos aprendido durante nuestra vida, tenemos dones materiales que podemos usar para bendecir y después tenemos dones espirituales. Y la idea es poder poner estos dones que tenemos, estos talentos, para el servicio de este plan eterno de Dios. Y Dios le pregunta a Moisés: ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Y Moisés le contesta: una vara, una vara. Pero yo pienso que detrás de esa vara estaba todo lo que Moisés tenía, todos los talentos que Moisés tenía, todos los dones, todas las enseñanzas,
todas esas cosas que Dios había permitido a Moisés vivir a través de su vida, que lo hacían la persona indicada para ser el libertador o para ser el líder del pueblo de Israel. Una cosa que yo pienso que es muy importante acerca de lo que son los dones y los talentos, y es que los podamos descubrir. Que podamos descubrir cuáles son los talentos o los dones que tenemos. Muchas veces pasa el tiempo y pasan los años, quizás sí hacemos una cosa o la otra, pero en realidad no sabemos bien cuáles son los dones o los talentos que tenemos, o los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Yo pienso que es importante, porque cuando nos damos cuenta cuáles son estos dones o talentos que Dios nos ha dado, podemos enfocar nuestra vida, podemos comenzar a caminar justamente en esas cosas que nos damos cuenta, esto me ha dado Dios, esto realmente es algo que yo puedo entrar en funcionamiento y puedo hacer muchas veces la diferencia. Así que yo les animo y me animo a mí también, poder ponernos de una manera activa a meditar cuáles son los dones y los talentos que tenemos. Y lo podemos hacer nosotros mismos, pensar, meditar. También le podemos pedir a Dios: Señor, ayúdame a ver cuáles son los dones y los talentos que yo tengo. O a veces también le podemos preguntar a un hermano, a un amigo, ¿qué es lo que tú ves que yo sé hacer bien? A veces no nos damos cuenta, simplemente entramos en funcionamiento y otros nos pueden ayudar, pero bueno, pero tú sos muy bueno en esto, tú bendecís mucho cuando haces esto y cuando haces esto. Así que nos animo a que podamos descubrir los talentos que cada uno de nosotros tenemos. Después, otra cosa acerca de los talentos, y yo creo que es que Dios quiere que lo pongamos en uso hoy. Yo creo que Dios, al igual que lo hizo con Moisés, Dios puede tener estos grandes encuentros con los seres humanos, con los hombres y mujeres hoy. Dios puede llamar de una manera específica, con una misión específica también en el día de hoy. Pero yo pienso que Dios quiere que hoy usemos los talentos, los dones que tenemos en nuestra vara, para esa manera caminar y entrar en lo que es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces es fácil pensar que, pero no es tan espiritual el quizás ayudar a un vecino con el auto que tenemos, un vecino que quizás no tiene la forma de mudarse o cambiar las cosas para un lado y para el otro, y pensamos, pero cuán espiritual es que yo le brinde el auto que yo tengo. Quizás un hermano que se le rompió el baño y yo soy plomero y voy y ayudo al hermano que quizás, quién sabe cuánto hubiera pagado, cuánto tiempo le llevaría a hacer algo que no sabe hacer. Pero para mí, que soy plomero, es fácil y lo pongo al servicio de Dios para bendecir a este hermano. Muchas veces también tenemos una manera de pensar y de ver que las cosas que nosotros hacemos es menos importante de lo que hace el otro. El que me toque a mí preparar este domingo la fica, por ejemplo, es menos importante que el hermano que le toca dirigir las alabanzas, o el hermano que le toca traer la predicación en el día de hoy. Yo pienso que Dios no ve de la manera que nosotros los seres humanos vemos. Dios no tiene este tipo de jerarquía que se puede decir que nosotros nos hacemos. Y en cuanto a esto de tener jerarquía, dice que yo escuchaba acerca de una pequeña historia, no es algo verídico, sino que es una historia de un gran evangelista. Un gran evangelista que salía a predicar y miles de personas se convertían. Y en la iglesia donde este evangelista asistía comúnmente, en un rincón por allí había una ancianita que prácticamente ni se la veía, estaba siempre allí. Y dice que llegó el momento en que Dios los llamó en la eternidad y llegan allí y Dios viene a darle el premio a cada uno y le viene a dar el premio a ellos de lo que habían logrado. Y cuando viene este evangelista que había convertido a muchos, viene Dios, la Biblia habla de coronas, que se nos va a dar coronas. Dice que a este evangelista, Dios le da una pequeña corona.
Cuando pasa la ancianita de allí de la iglesia del hermano, dice que Dios le da una semejante corona a la ancianita. Y el hermano, el evangelista, le pregunta a Dios, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que yo, habiendo predicado y tantos miles de personas se convirtieron al evangelio, a mí tú me das esta corona? Y a la ancianita que yo alguna vez la vi por casualidad en la iglesia, tú le das esa semejante corona. Entonces le dice Dios a este evangelista, pero el asunto es que si esta ancianita, ella no hubiera orado día y noche por tu vida, hubieras ganado a uno solo. O sea que Dios nos mira de la misma manera que nosotros con tanta facilidad hacemos, jerarquías. Ya desde chiquito la sociedad nos enseña que hay jerarquías, pero el asunto, yo pienso que se trata de justamente tomar la vara que tenemos en nuestras manos, estos talentos, estos dones que en realidad nos lo dio Dios. Aún el hecho de estos dones naturales, pienso que ningún ser humano elige los padres que va a tener. Y yo cuando pienso de esta manera, en realidad todo es una gracia de Dios, todo es una dádiva de Dios. Entonces simplemente se trata de tomar esa vara que Dios me ha dado y ponerla al servicio de Dios, al servicio de los planes de Dios para nuestras vidas. Hacemos un pequeño resumen. Podemos decir que hemos sido creados con un propósito, y es ser piezas claves en este rompecabezas de Dios. Y este rompecabezas de Dios se trata de un plan eterno de salvación que Dios quiere que tú y yo podamos participar en él. También tenemos que acordarnos, pensar que este plan eterno de Dios, este rompecabezas de Dios, hace la diferencia en la eternidad de muchos hombres y mujeres. Así que, hermano, os animo a pensar de esa manera. Cada uno de nosotros somos partes de este rompecabezas de Dios. Y esa vara que tenemos en nuestras manos, Dios la quiere usar. De la manera que Él quiere, pero la quiere usar. En Efesios 1:11 dice, como leíamos al principio, por medio de Cristo nos ha elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque podemos ser parte de este plan de salvación, Señor. Este plan de salvación, Señor, que tú pusiste en marcha, Señor, ya desde el día que el ser humano, por medio de Adán y Eva, se apartó de ti, Señor. Se desobedeció, Señor, y de esa manera se apartó de ti, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos quieres hacer a cada uno de nosotros participantes, Señor. Partes de este plan de salvación, Dios mío. También te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a poder ver, Señor, cuáles son los dones y los talentos que tenemos, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a poder poner estos dones y talentos, Señor, en funcionamiento, Señor. Poder, Señor, poner en funcionamiento para poder bendecir, Señor. Bendecir a nuestra familia, bendecir a nuestros vecinos, bendecir a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Bendecir a la iglesia, a nuestros hermanos en la iglesia, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú, en tu grandeza y en tu misericordia, Señor, nos quieres hacer parte de este gran plan de salvación, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, cada día, Padre, poder ver de esta manera, Señor. Que nuestros ojos puedan ver y entender cada día, Señor, lo importante, Señor, que es vivir, Señor, de una manera activa en este plan de salvación, Señor. Alabo y bendigo tu nombre, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo a esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que sea una iglesia, Señor amado, que pueda continuamente, Señor, estar en funcionamiento, Señor, estos talentos y estos dones, Señor, para la edificación de tu cuerpo, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, por lo que tú has dicho, Señor. En el nombre de Jesús.